Y el discurso sí dice, no, pero acuérdate, antes era peor, ¿no? O sea, antes era peor. Pero los mexicanos se han acostumbrado a tener pésimos gobiernos y a no pasarles factura. Hay voto de castigo cuando hay una opción mejor. Cuando existe un partido por si que te da la esperanza, ¿no? que te provea la oportunidad o la promesa de que la alternativa va a ser mejor. Y no estoy convencida en este momento de que el Partido de Acción Nacional y el PRI se presenten como alternativas mejores. La fortaleza que tiene la presidenta es la debilidad de la oposición. Le dejaron a la oposición, ¿cuántas veces lo hemos dicho aquí? Barrida. No parece haber tenido ningún momento de resurrección, no tiene siquiera un tono de oposición. Entonces, su gran fortaleza es la debilidad de esa oposición. A Loret de Mola nada le sale bien, anda muy desubicado, anda muy enojado porque se le viene la noche. A Loret de Mola nada le sale bien, lo vamos a escuchar cómo está muy enojado con el pueblo mexicano, que porque no entiende, dice él y su mesa de vendepatrias, que no entienden por qué el pueblo mexicano no está en contra de la Cuarta Transformación. Y oh sorpresa, porque resulta que ellos quieren mencionar que regresen los priistas y panistas, que curiosamente durante esos gobiernos, estos que podemos ver en la mesa, y principalmente Loretito de Mola, recibían contratos jugosos y multimillonarios. Obviamente sin olvidar que el programa de Latinus, que es de Roberto Madrazo, el patrón de Loretito de Mola y compañía, resulta que recibe apoyos de gobiernos priistas y panistas, gubernaturas, ayuntamientos, entre otras cosas, y no es mentira, lo puedes revisar en los diversos datos donde se publican. Pues si fuera poco, vamos a ver que le enoja muchísimo que por qué el pueblo mexicano no va a ir en contra de un gobierno que sí da resultados y que vela por los intereses del pueblo mexicano. Al parecer, como lo he dicho muchísimas veces, estas mesas de debate, de supuestos intelectuales, de supuestos periodistas imparciales, se les olvida algo muy importante. Actualmente la gente del 2018 a la fecha le va muchísimo, muchísimo mejor de lo que hacía con gobiernos priistas y panistas. Y entiendo, no justifico el enojo de estos vendepatrias centralistas, hablando específicamente o principalmente de Loretito de Mola, porque con gobiernos priistas y panistas, claro que venía jugosa la cartera, claro que recibían cientos de millones de pesos, pero ahorita como no reciben un centavo, andan de lamezuelas con los gobiernos de oposición para ver si regresan alguna vez. Amigos, amigas, vamos a escucharlo, vean el lloriqueo que se traen. Ahorita lo platicamos. Que no pero tampoco estamos ante un, y eso lo dicen los expertos, lo diría yo, no estamos ante un riesgo de una crisis económica mayúscula tipo las crisis de sexenio. Y en ese sentido no sé si va a haber un efecto electoral pronunciado de los temas económicos en un país en donde la gente ya se adecuó a ciertos niveles de violencia, a ciertos niveles de corrupción y a ciertos niveles de estancamiento económico. O sea, no me parece que esos temas, en la medida en que estén ahí, ¿no? En ese sitio en donde el mexicano ya se acostumbró a que pues así es, ¿no? Te puedan generar alguna gasolina electoral, no sé. Depende cómo esté la mesa, ¿no? Depende cómo esté el gasto en la casa, depende qué tan cara esté la vida, depende qué tan insuficiente sea. Es que sí es más cara la vida. Naturalmente, depende de la vida cara a cara, no de comprarse ropas de lujo, sino del jitomate. Este 8,1% que dices tú es antes del efecto del petróleo y de Irán. Están esperando todavía un efecto mayor. Entonces, depende en dónde esté el bolsillo y en dónde esté la mesa de los mexicanos en el 27. Esa es la parte de la economía que hay que ver para ese momento. Y sobre todo, de qué manera se politizan esas restricciones. ¿Y quién la aprovecha? Eso es otro problema. Necesita haber una politización de esas carencias, de esa inflación, de la ausencia de opciones de crecimiento, de la persistencia de la criminalidad. Eso tiene que ser politizado eficazmente. Por una oposición. Por una oposición que haga su trabajo. Exactamente, porque lo sabes por los empresarios. Recientemente, platicando con uno de los directivos de una cadena muy enorme de expendios por todo el país, decía, hay menos gente en la tienda de lo que había hace 4 años. Hay menos gente en las tiendas haciendo fila, hay menos gente comprando, ya no van y compran la coca grande, compran una coca pequeña, o sea, hay menos compras, o sea, sí hay una pérdida en el poder adquisitivo de los mexicanos. Pero ¿quién lo está politizando? Nadie. ¿Lo sabemos? O sea, eso que hacía lo están padeciendo. ¿No? Sí. No lo está haciendo. ¿Sí? ¿No? Y el discurso sí dice, no, pero acuérdate, antes era peor.
¿no? O sea, antes era peor. Tienes un Morena que está permanentemente en campaña desde todos sus espacios, empezando por Palacio Nacional, y tienes una oposición que no se aprovecha de eso, ni de los escándalos de corrupción, ni de las tragedias, ¿no? que generan las obras, que se dijo históricamente por años, no hagan esa refinería, no hagan ese tren, va a ser una estupidez. Pasa, se muere la gente. Y no hay quien capitalice el hartazgo, ¿no? Y de acuerdo contigo en que los mexicanos tristemente nos hemos vuelto, bueno, yo no, pero demasiados, conformistas, dispuestos a dejar que pasen errores gubernamentales, justificar lo que se está haciendo, los de antes eran peores, y vamos a ver una erosión gradual de la capacidad adquisitiva, vamos a ver, ya estamos viendo el deterioro en la infraestructura, el evidente deterioro en seguridad, pero los mexicanos se han acostumbrado a tener pésimos gobiernos y a no pasarles factura. Sí. Y sobre todo con el argumento muy utilizado en estos tiempos de, bueno, pues sí, son incompetentes y roban y son corruptos, pero salpican. Y en eso los programas sociales, en la medida en la que puedan seguirse financiando, van a ser... ya dijo la presidenta, $1 billón de programas sociales para el 2030. Van a ser el amortiguador ante el deterioro, el amortiguador frente a lo que está sucediendo en el resto del mundo, el amortiguador de una crisis que sí va a tener costos electorales en otros países. Para el Partido Republicano, por ejemplo, estamos viendo ahora las encuestas demuestran que Trump tiene niveles de impopularidad muy altos y un Partido Republicano que se está recomponiendo, pero aquí frente a una oposición descalabrada, programas sociales y una narrativa gubernamental repetida de manera cotidiana. Escuchaba ayer a la presidenta... Eso del tramo 5, el hombre va y dice, oiga, pero dígame usted dónde dice la ley que yo no puedo tomar una foto o un video de la obra que están haciendo. Y en el caso de Dos Bocas, cuando dicen, son emisiones de vapor, dijeron primero, ¿no? Desde el gobierno. Y los ciudadanos empezaron a tomar los videos y cuando explota aquello también fueron videos tomados por ciudadanos que están denunciando lo que está sucediendo. Eso no lo cuestiono si eso va a tener efectos electorales, porque hay voto de castigo cuando hay una opción mejor. Cuando existe un partido por que da la esperanza, ¿no? Que te provea la oportunidad o la promesa de que la alternativa va a ser mejor. Y no estoy convencida en este momento de que el Partido Acción Nacional y el PRI se presenten como alternativas mejores ante una ciudadanía desencantada que igual no vota por Morena, pero quizás se queda en su casa. No desencantada. Una ciudadanía enojada es lo que necesitamos. Pero quiero decir, bajo cualquier criterio que tú veas el momento mexicano, están dadas las condiciones para que una oposición le gane terreno y le gane espacio al gobierno. La oposición que tenemos en México está callada, no tiene tono, no encuentra Pero la vulnerabilidad del gobierno como blanco de fuerzas opositoras es enorme. Todos los días aparecen problemas que si hubiera una oposición organizada en México serían tremendamente caras para el gobierno. Prácticamente el único que cobra facturas en el gobierno son los medios críticos. Con eso que los medios críticos, empezando por poner una vela en esta mesa, dicen sería suficiente para que una oposición con nervio, con ganas, fuese un verdadero dolor de cabeza político, ya no informativo para el gobierno. No lo tenemos. Pero aquí hemos dicho varias veces, es imposible que no haya costos electorales, yo creo, en estas elecciones, y yo creo que tiene toda la lógica de que reme en contra de la hegemonía nacional que vemos de Morena. ¿Cuánto? No lo sé. Pero me parece que esa es la lógica del asunto. No, de acuerdo, pero es lo que decía Chucho, va a haber batallas interesantes a nivel estatal. Pero a nivel federal estamos hablando de una maquinaria de ¿cuántos son? 87,000 promotores del voto de Morena. ¿Ya son 80,000? Yo me quedé en 23,000. No, leía yo que ya hay, creo que era Salvador Camarena, que hablaba de un ejército que va a sacar el voto a favor de Morena, un ejército que la oposición no tiene ya en este momento. Entonces estamos hablando de a nivel federal, esta
maquinaria que va a salir versus una oposición que además sí puede capitalizar en algunos estados. Seguramente lo hará. Oye, quiero ir transitando hacia el tema internacional, poniendo sobre la mesa el improbable caso de Hungría que acabamos de tener, ¿no? En donde, pues tenías justo eso. Tenías las condiciones absolutamente desiguales de una oposición que enfrentaba a un individuo que tenía control de los medios, que hacía sus conferencias y solo le daba la palabra a los que le sembraban preguntas para adularlo, que había capturado el Poder Judicial, que había capturado los organismos autónomos, que había aniquilado prácticamente la competencia democrática, la había reducido al mínimo. Y aún así, logra la oposición ganarle, pero ganarle de calle, pero pasaron, por una fractura en el poder. Porque pasaron 16 años. Aquí lo que me sorprende es que la presidenta haya gastado tanto tiempo y tanto capital político en una reforma electoral que la población no le estaba exigiendo, que no era necesaria, que, como decía Chucho, ya tienen el control de la estructura electoral. Lo estamos confirmando ahora que se renueva el Consejo General del INE, que los 3 consejeros que van a quedar probablemente son muy allegados al régimen o allegados a Guadalupe Tadei. Ya estamos perdiendo la autonomía del órgano electoral. ¿Para qué emprender toda una campaña por el plan A diciendo, además los partidos que no apoyen van a quedar exhibidos como los que defienden privilegios? Pues siguen en la coalición de alguna manera los privilegiados. No le funcionó la estrategia de evidenciar al Verde y al PT. Entonces siento que gastó capital político y usó su imagen para una cruzada política que no sé si ni siquiera si era suya o si las órdenes venían desde Palenque para tratar de conseguir un objetivo que ya tienen en realidad. Pero Denise, estás pensando como tú. Sí. No estás pensando como una gente hambrienta de poder. El hambre de poder no tiene su propia lógica y no tiene llenadero. Entre más cerquita está, más quieres. Así es. Una fortaleza que tiene la presidenta es la debilidad de la oposición. Le dejaron a la oposición, ¿cuántas veces lo hemos dicho aquí? Barrida. No parece haber tenido ningún momento de resurrección, no tiene siquiera un tono de oposición. Entonces, su gran fortaleza es la debilidad de esa oposición. Pues así como lo escucharon, Loretito de Mola y toda la mesa muy desesperados, que la oposición no cuenta, y hay que decir las cosas como son, suponiendo sin considerar que no les gustara este gobierno por X o por Y. Bueno, ¿cuál es la otra opción? A ver, nos vamos por el Partido Acción Nacional. Marco Cortés, Lili Telles, Kenia López Rabadán, Jorge Romero, puro impresentable. Ah, bueno, ¿con quién te vas? Con el PRI. Rubén Moreira, Carolina Villano, el líder de todos estos individuos impresentables, Alito Alejandro Moreno Cárdenas. Hombre, te repito, y además, si quieres que le vaya muchísimo peor a la oposición, un gobierno que el de 2018 a la fecha, con el expresidente López Obrador, actualmente con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dando resultados, beneficiando al pueblo mexicano, pues ¿cómo van a pensar que la oposición va a regresar alguna vez? Que demostraron que no supieron gobernar, no es que se les dé otra oportunidad, ni mucho menos. Si tienes un gobierno que sí da resultados, si le vas a oportunidad a otros que gobernaron casi 100 años y lo hicieron mal gobierno, entonces ¿de qué estamos hablando? Y le repito, entiendo, no justifico el ardor que les generó la Cuarta Transformación, porque obviamente eso significa que perdieron cientos de millones de pesos, y así sumamos a todos esos benepatrias, miles de millones de pesos, en los cuales sí estaban muy contentos con los gobiernos que sabíamos que eran una pudrición. El que quieras poner, de Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, y nos ponemos para atrás, donde solamente sirve para enriquecerse a costa del pueblo mexicano, perjudicar al pueblo mexicano, y viene beneficiar solamente estos políticos de oposición. Por si fuera poco, ya para finalizar, vean cómo la narrativa empieza a ir contra los programas sociales. Lo hemos visto con Carlos Alarraqui, lo vimos con Azucena Oresti, lo vimos ahorita con Loretito de Mola, y va a ser la nueva narrativa, también con Leo Zuckerman, donde vemos que la narrativa es esa, los programas sociales en contra de ellos, y no hay que olvidarlo, amigos y amigas, ya tener muchísima memoria. Los políticos de oposición votaron en contra, principalmente el Partido Acción Nacional, que al final tuvieron que aceptarlo, la Cámara de Senadores, porque los diputados votaron en contra, y otra cosa muy importante, recuerden que cada año votan en contra de aumento del presupuesto para beneficiar a más gente. Lo que ellos quieren no es trabajar por el pueblo mexicano, quieren esos recursos que perdieron y en los cuales ya saben que se agenciaban y se enriquecían a costa de. Pero bueno, amigos, amigas, ya lo escucharon, Loretito de Mola anda muy pero muy enojado, y hay que decirlo, mientras la Cuarta Transformación siga trabajando, va a enojarse pues todo lo que le quede de vida. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política,
Compartan la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.